Nosotros como familia somos miembros de la sinagoga Spanish and Portuguese Synagogue, el CAL español y portugués. Y supe que el profesor David Altabé había fundado un teatro en judeo español. Y ellos hicieron algunas piezas, hicieron una pieza de teatro sobre Purim y otros temas religiosos. Y cuando yo supe que había este teatro, fui y me inscribí. Y en este momento estaban haciendo una pieza que se llamaba Las Miriquías de Orchard Street. Yo me asenté al lado de David Altabé, ya estaban escogidos los rolos y la gente que estaba jugando los rolos en esta pieza no sabían muy bueno el judeo español. Sabían algunos español y sabían un poco de judeo español y también no eran sefardín, la grande parte. David Altabé, sí, claro que sí, era sefardí, yo también. Había gente que eran sefaradí, una persona sefaradí de Egipto, de Aifto, como decimos en judeo español, y las otras eran a la mitad sefardí, la mitad ashkenazí, y además estaban empezando un poco mejor la lengua. Y había un señor completamente ashkenazí que se lo empezó a la maravilla. Y David me demandó si quería también dirigir otra pieza de teatro y esto me interesó muy mucho. Y la segunda pieza fue llamada Forsyth Street. Esto también lo dirigimos juntos, David y yo. Después David más no pudo hacer nada con el teatro. Me parece que se mudaron a otra ciudad, puede ser que se fueron a Florida y me dejó a mí el teatro. Tuvimos diferentes ideas. Hicimos la pieza que hice, la traducción yo, que llamé El Escaso. En español castellano no se dice escaso. Escaso quiere decir una persona que no quiere gastar, que tiene lo que tiene, las paras que tiene, las quiere tener, bueno, hasta que se muera. Y esta es una pieza, me agrada muy mucho Molière, y hay una tradición en nuestra cultura de hacer traducciones de Molière y jugarlas en la cena. Bueno, una razón que quise ir a hacer una pieza de Molière fue que había tradición y también que quería mostrar que la lengua no es solo para hablar de religión o para hablar de cuál lo afectó cuando los judíos vinieron a la América, y que se puede usar por una obra literaria. Y pienso que sí fue buena. Quisiera
hacerla otra vez. Esta pieza la dimos no solo en el CAL, mas también fuimos a Cedarhurst, donde hay otro CAL sefaradí, y no me acuerdo, me parece otros lugares también, en este momento no me acuerdo. Después hicimos otras piezas. Una vez hicimos una pieza basada en los escritos de David Bunis, que escribió sobre la cultura sefaradí de Salónica. También hicimos una pieza que se llama Radio Play. Esta fue escrita por una de nuestras miembros, Vicky Grubman. Y también hicimos Había de Ser, que fue sobre las historias de Joka, que en turco se llama Nasrettin Hoca. En turco estas historias son muy populares y yo contaba siempre a mis hijos, mi hija y mi hijo, estas historias. Muchas de estas historias fueron también adaptadas al judeo español y a la cultura del judeo español. Y cuando yo doy lecciones de judeo español, incluyo siempre las historias de Joka, porque la lengua no puede existir sin la cultura, ni la cultura sin la lengua.